¿Qué tal, amigos? Con el gusto de siempre les damos la bienvenida a Línea Financiera. Les saluda su amigo Santiago Galicia Rojón y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado José Antonio Garrido Mejía, economista, empresario y ex líder de muchas agrupaciones, desde la Cámara de Comercio, Coparmex Michoacán, los distribuidores automóviles en el estado, en fin, una gran trayectoria. Incluso él habló en representación del sector privado ante el presidente de la República, en aquel entonces Carlos Salinas de Gortari. No era fácil, un señor muy cerebral. Entonces él es una persona muy reconocida en el medio empresarial, con bastante trayectoria y experiencia en economía. En esta ocasión vamos a aprovechar, licenciado, bienvenido. Gracias por la invitación, Santiago, y gracias por tus comentarios, que todos son del pasado, pero bueno, aquí estamos como empresario actual, trabajando en beneficio de nuestras empresas y de nuestro estado. Sí, hay que aprovechar esa experiencia, esos conocimientos acumulados. Entonces, la idea de ahora en Línea Financiera es aprovechar precisamente las campañas políticas para pues que usted haga favor de darnos sus puntos de vista, o cuáles serían las propuestas o los puntos que tendrían que tomar en cuenta los candidatos, ¿no? O sea, alguien tiene que llegar a la gubernatura. Entonces, las finanzas públicas, pues nos enteramos que se debe tanto, que tenemos un déficit, bueno, o sea, una serie de números contradictorios. ¿Qué se requiere para reactivar a Michoacán? Bueno, sí se requiere un gran esfuerzo porque el problema es grave. Como comentas, las finanzas del Estado están en una situación muy catastrófica. Los déficits y lo que se viene acumulando y el pago de la deuda, en fin, la situación en el Estado y la inseguridad que vivimos, muchas empresas salieron, ¿no? Vemos como en otros estados como Guanajuato vienen plantas automotrices que generan miles de empleos bien remunerados y que requieren mano de obra calificada. Yo creo que en Michoacán hace falta un gran esfuerzo del gobierno estatal, obviamente, de la sociedad michoacana, pero también con apoyos del gobierno federal, porque el problema es tan grave que sí se requiere toda una estrategia de largo plazo y que exista continuidad. En las campañas, en este proceso electoral, que estamos prácticamente a un mes de que finalice, se requiere, en primer lugar, más que todos los comerciales de los partidos que ya considero que han abusado mucho de esos comerciales en el radio y en la televisión, y también una campaña que me ha llamado la atención, las brigadas de jóvenes en las esquinas, que eso no refleja nada. Yo creo que es mucha pobreza y mucho despilfarro, o las grandes pancartas, o los grandes mantas que vemos con las figuras de los candidatos. Yo creo que más que todo ese gasto que se tiene, vale la pena más debates. Ya vimos el primer debate, que aunque estuvo un poco acartonado, yo creo que por lo menos sí vislumbra pues algunos puntos de vista, algunos sí pues ataques o de alguna forma posiciones diferentes, pero yo creo que es importante que la sociedad contraste los puntos de vista y que los candidatos tengan tiempo para explicar cuál es su proyecto, para que los ciudadanos en el momento del voto pues puedan decidir entre una alternativa u otra. Todos prometen mucho, evidentemente están en campaña, pero sí hace falta que el que gane tenga la suficiente madurez política para, independientemente de los partidos o de las ideologías, formar un equipo de los mejores hombres. Todo el mundo señala eso, pero sí es importante que no, en esta ocasión, después de las votaciones de junio, que no haya conflictos postelectorales, porque dañarían de por sí la imagen muy deteriorada del Estado por la inseguridad, pues dañarían esta imagen para el turismo y para la actividad económica, para la atracción de inversiones. Yo creo que un punto es que no haya conflictos postelectorales, que las elecciones se den con tranquilidad, que no haya problema en el proceso electoral, pero luego que la formación de un gabinete sea plural. Yo creo que Michoacán sí en este momento sí requiere de no solo de la honestidad de sus funcionarios, sino también de la eficiencia de los mismos y de una estrategia que gobierno y sociedad se establezca desde el punto de vista de las ventajas que tenemos en Michoacán, porque sí mucho se ha hablado como
bien lo comentas, del gran potencial que tenemos un sector agrícola pujante, un sector turismo con mucho atractivo, el puerto de Lázaro Cárdenas, en fin, minería, tenemos un comercio, estamos entre dos ciudades muy importantes, en fin, el diagnóstico es muy halagüeño, sin embargo los resultados han sido muy escasos todavía. Por ejemplo, se comenta de las remesas de los migrantes, pues ojalá Michoacán, en lugar de exportar mano de obra, exportemos más productos y servicios hacia el exterior. Y para esto, pues hay que atraer las inversiones, y para atraer las inversiones, una condición necesaria, no suficiente, es la seguridad, y posteriormente, pues plantear una estrategia del gobierno, y no solo el gobierno estatal, sino en forma conjunta con el gobierno federal, de atraer inversiones, de participar en diferentes foros internacionales, de tener coinversiones con empresarios nacionales o extranjeros, pero sí, muchos de los proyectos, desde una empresa textil que fue un fiasco, desde la empresa esta automotriz, que también nada más se puso la primera piedra, y hay un arco en la que desde la carretera se ve, pero ya no hubo el resultado final. Yo creo que en Michoacán sí mucho se ha hablado del potencial, pero ha habido pocos resultados, y por eso la migración, no solo hacia Estados Unidos particularmente, sino hacia otros estados. O sea, hay universidades, mucho se habla de Morelia cultural o Morelia turístico, pero yo creo que sí hace falta este proyecto, y ha habido esfuerzos también por planes de largo plazo, pero no han fructificado. Yo creo que en esta ocasión tenemos la oportunidad, y la clase política michoacana, con todo lo deteriorado que está su imagen, tiene una gran oportunidad de ver madurez, de ver eficiencia y de lograr realmente un consenso social en el que participemos en un proyecto de largo plazo para generar los empleos y el bienestar al que aspiramos todos los michoacanos, porque vemos estado de Guanajuato, estado de Jalisco, estado de México, muy bollantes, y nosotros, a pesar de toda la riqueza que tenemos, de todos los recursos naturales, en fin, del potencial, pues nos hemos quedado un poco rezagados, ¿no? Y yo creo que sí, no solo es responsabilidad del gobierno, sino también del sector empresarial, del sector productivo, del sector social, de lograr un gran consenso y una madurez, que no haya tantas marchas, sino que haya negociaciones previas, y que Michoacán, en lugar de las noticias negativas, pues que haya noticias positivas de inversiones, de generación de empleos, de atracción de empresas. Estamos viviendo un crecimiento muy pobre a nivel nacional, pero si lo vemos en Michoacán, pues estamos muy rezagados, sí, en materia educativa, en materia de actividad económica y de atracción de nuevas inversiones. Sí, en remesas estamos bien, pero eso implica pues que los michoacanos tienen que salir al extranjero y enviar el dinero al Estado. Yo creo que aquí debería generarse más riqueza y una mejor distribución del ingreso también. O sea, pero para eso hace falta un gobierno honrado y eficiente, y eso se dice fácil, pero cuesta un trabajo lograr conformar este gobierno eficiente, y que la sociedad tenga, en primer lugar, la oportunidad de participar. Mucho se habla ahora de la participación de la sociedad, del ciudadano y demás, pero que también sea una participación eficiente, no solo con palabras o foros que quedan en imágenes y en fotografías, en portadas, pero que en realidad no se reflejan en acciones concretas. Lo que necesitamos ya son resultados en Michoacán, y no tanto palabras del potencial o de aspiraciones, sino de resultados concretos. Sí, porque casi todo se va en discursos, en promesas, y nada más vemos pasar el progreso en las plataformas que transportan vehículos, mercancía, cero, lo vemos pasar. Comparado con otros estados vecinos que tienen menos recursos naturales, minerales, menos favorecidos geográficamente, es increíble el progreso que tienen a pesar de las condiciones que prevalecen en el país. Entonces, ¿faltará algún proyecto en común, integral, de Estado? Sí, y falta un proyecto... Más allá de gestiones gubernamentales. Sí, ha habido planes desde épocas de los 90s, y luego hace 10 años también, y en fin, ha habido diferentes planes, y cada gobierno publica un plan de desarrollo, pero no se les da continuidad. O sea, en cada gobierno es como si se iniciara un nuevo Michoacán, sin tomar en cuenta
pues que ya en algunos casos hay avances muy pequeños, pero hay que retomarlos y hay que integrarlos en algo que independientemente de los gobiernos, que en este es de 6 años, pero ha habido gobiernos de 4 años, tengan una duración de más largo plazo y la sociedad vigile que la estrategia se continúe. Y también que el gobierno federal, así como ha apoyado a otros estados, en el sentido de vincularnos con diferentes empresas a nivel internacional, por ejemplo en el caso de Guanajuato, que ya empresas automotrices se han establecido ahí, y que bueno, también en el norte del país. Pues hace falta que en Michoacán, con los recursos naturales y una estrategia muy concreta, pues se puedan establecer, no sé, agroindustrias, que se jerarquice y se dé un destino al desarrollo de Michoacán. No solo el sector turismo, sino hay otras actividades económicas importantes y dependiendo de las regiones también puede haber estrategias específicas, pero que haya continuidad y que independientemente de gobiernos, pues que se persista en ese interés y en esa vocación de la actividad económica. En este gobierno, bueno, pues hemos tenido un desastre, varios gobernadores, secretarios de finanzas, secretarios de desarrollo económico, en fin. Entonces ha habido un desaseo en la estrategia no ha habido eso, más que nada se ha enfocado a la cuestión de inseguridad, que es un elemento importante abatirla, pero adicionalmente se requiere la generación de empleo, si no es un círculo vicioso que no vamos a salir de él. Y para esto sí se requiere, más que pactos o convenios, se requieren pues resultados concretos y una estrategia que después de un consenso general haya el compromiso y la vigilancia de que se lleve a cabo, y no que cada pues gobernante viene con ideas diferentes al otro, entonces empieza de cero. Y no, yo creo que Michoacán, al igual que otros estados que han establecido una estrategia de desarrollo, Nuevo León es por otro ejemplo, pues hay una clase productiva pujante y hay atracción de capital, independientemente de problemas de inseguridad que también se han dado en diferentes partes del país, pues hay esa vocación de desarrollo, y es que vivimos en una carrera de productividad en el mundo entero, y México se puede, a pesar de las reformas, se puede ir quedando rezagado, y Michoacán más, si únicamente nos enfocamos a ciertos productos o a cierta actividad. Yo creo que para la población que tenemos, pues debemos de tener diferentes áreas de desarrollo, pero sí se requiere una visión, y es lo que también nos ha faltado, esa visión y la continuidad de un proyecto más allá de gobiernos, pero con el desastre que hemos tenido en materia política, con gobiernos de muy corto plazo, pues no se ha tenido esa continuidad, que es fundamental, porque para que el inversionista venga al Estado, pues se requiere no solo tener los recursos naturales, sino también tener ventajas comparativas y tener la continuidad del proyecto y la seguridad de las inversiones. Y eso ha faltado, desgraciadamente, pero ojalá en estas circunstancias de un nuevo gobierno, pues exista esa madurez de la clase política. Oye, en materia de finanzas públicas, parece que hay un desaseo, o sea, empiezan los gobiernos y el gobernador dice que que hay una deuda de tanto, el secretario de Finanzas dice que es otra cantidad, se habla de desvío de recursos o de que eso es para gasto corriente, que hay obras que se pagaron pero que no existen, hay licitaciones pues también en todos los diferentes rubros. ¿Qué se requiere ahí? Porque pues las personas que vivimos en Michoacán estamos preocupados, ¿no? Porque son nuestros impuestos, nosotros sí estamos trabajando y con nuestros gastos, con lo que con lo que pagamos impuestos, pues estamos manteniendo todo un grupo de políticos, de funcionarios que no vemos resultados, al contrario vemos empobrecimiento, y ese empobrecimiento pues también trae como consecuencia inestabilidad social, inseguridad. Entonces, ¿qué se requiere ahí? Uno como periodista va de gira y de repente, pues esta aula costó 600,000 pesos, la ve uno, pues y luego va a otro lugar parecido y costó 1,200,000, entonces no hay algo que mida, o sea, un parámetro. ¿Qué se requiere? Bueno, se requiere
sí tener pues un grupo de funcionarios, además de honestos, que sean disciplinados, que no desvíen los recursos de un ramo que vienen asignados a otra actividad, que no tapen un hoyo haciendo otro hoyo, pero también que exista la información antes de las licitaciones, y que las licitaciones, además de la transparencia, pues no solo vean la parte del precio, sino también la parte de la calidad, pero que ellos decidan, y antes de hacer una licitación deben de evaluar, como cualquier empresa cuando compra productos o bienes o construye algo, pues evalúa cómo está un presupuesto. Si no se da esta evaluación previa de información, de techo presupuestal, pues se incurre en problemas y en diferenciales de precio abismales en diferentes licitaciones o construcciones que hace el gobierno. Esta información previa es fundamental, por un lado, y por otro lado, dada los pasivos, porque en esto hay toda una confusión y a la sociedad un poco la tienen muy desorientada. ¿Cuál es la deuda del gobierno de Michoacán? Porque una cosa es la deuda ante la banca, esa es una parte del pasivo, otro es ante el mismo gobierno y otro es ante proveedores, ¿no? Pero todos son pasivos, y si bien los gobiernos no quiebran, sí, los gobiernos con pasivos pues pueden de alguna forma hipotecar los flujos que tengan en lo futuro. Yo creo que en esto hace falta esa disciplina, esa visión de los financieros del próximo gobierno, y también apoyos del gobierno federal. Hay que rescatar a Michoacán. Sí, Michoacán debe de tener unas finanzas sanas mejores, mucho mejores del desastre que hay ahora. Debe de haber una identificación y debe haber una renegociación de los intereses, y debe haber el pago de proveedores, porque también muchos proveedores han quebrado porque el gobierno no les paga, ¿sí? Y en esto debe haber la transparencia, y no solo les paga a los iniciales, sino también a los antiguos. Yo creo que hace falta un reordenamiento de todas las finanzas públicas, disciplina, una visión de largo plazo, una mejor reestructuración con la banca comercial, pero también un apoyo del gobierno federal. Y ojalá den la preferencia, aunque son licitaciones abiertas, hablando de este tema, ojalá pues sean más privilegiados los michoacanos, ¿no? Los empresarios michoacanos, claro, porque muchas veces se favorecen, desde el punto de vista de lo que he visto, pues ahora sí que los empresarios del Estado de México y a otros tantos amigos. Entonces ojalá que este próximo gobierno tenga la honestidad de pues abrir las cosas y hacer reglas claras y actuar con transparencia. Esa es una opinión personal. Así es, con sí, ya nos queda un minutito, el tiempo se nos viene encima. No sé, algo más que quisiera decirles a los, pues tanto a los candidatos a gobernadores o a diputados, que también muchas veces cobran, se benefician, pero pues como en esta legislatura no vemos nada. Pues un poco es tener la visión en forma conjunta para legislar adecuadamente los diputados, para que los presidentes municipales se responsabilicen más de sus municipios, y para que el gobierno estatal futuro pues tenga la suficiente madurez para esta pluralidad. Yo creo que después de las campañas electorales debe haber un esfuerzo por lograr un consenso en la clase política, poner a toda esta cantidad de candidatos a ponerse a trabajar en algunos proyectos específicos y conciliar con un buen equipo de trabajo el futuro de Michoacán. Y también la participación del sector empresarial en sus diferentes áreas, con sus empresas, con sus inversiones, pero tratando de formar un buen equipo con el gobierno entrante y en general con la sociedad, para que Michoacán llegue a los niveles que todos aspiramos, un nivel de bienestar y de generación de empleos. Pues licenciado, el tiempo se vino encima. Agradecemos como siempre su atención y la orientación como economista. Pues gracias, Santiago, por la invitación. Y amigos, pues hasta la próxima. Se despide de ustedes Santiago Galicia.